pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo dedo, por eso yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo dedo, por eso yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo dedo, por eso yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo dedo. Nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas farsas que llamaban elecciones, que han servido para llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones. No es correcto por preguntarnos por presos políticos. Si yo les leo algunas informaciones de casos que ya tienen 2, 3, 4 y hasta 5 restaurantes, no en una provincia, sino en varias provincias la misma persona, cada 2, 30 viaja afuera a diferentes países. ¿De dónde sacó el dinero? Eso es lo que quiero expresar en una palabra muy sencilla y modestica. Vamos a partir con un lápiz al tirano. Vamos a afeitar al rey y al hermano. Estoy seguro que si nos juntamos va a ser posible esto que cantamos. Se van, los castros se van, la gente se junta y los castros se van. Yo ya me cansé, ya no puedo más, ya no te aguanto ni un castro más. Saben que sí, nosotros también, que si nos juntamos, lo vamos a joder. ¡Libertad! 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 Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro de Más Castrismo para qué, Más Chavismo para qué. Hoy tenemos como invitado a José Amalio Graterol, un placer tenerte por acá. Gracias, Luis. Para hablar nuevamente sobre la situación que se está viviendo en Cuba, Venezuela, el escenario opositor, las perspectivas, también ya de cara a la cumbre de Lima, que recientemente va a ocurrir en un par de semanas, estaremos por allá. Bueno, José Amalio, cuéntanos un poco cómo se está dando el escenario actual ahora en Venezuela. Sabemos que la situación en general está bastante movida en comparación quizás a hace unas semanas atrás. Ahora nuevamente ha agarrado tracción y en la comunidad internacional nuevas sanciones, movimientos del chavismo. Cuéntanos qué están viviendo ustedes por allá. Bueno, lo que estamos viviendo es un producto de exportación, lamentablemente, del castrocomunismo que ha afligido a nuestros hermanos cubanos durante años. Sencillamente lo que hay ahorita en Venezuela es una parodia de elecciones donde hay personas que se llamaron opositores que están fungiendo como elemento catalizador de un narcofraude que está en un montón de Venezuela. Venezuela, para nadie es un secreto, es un narcoestado, un estado terrorista, un estado genocida que en estos momentos lo que está haciendo es generarle sufrimiento, muerte, miseria a nuestro pueblo. Y la situación está tan clara como que hay un grupo de gente que dice ser opositores que no lo son, que son colaboracionistas al régimen, pero se llaman opositores y llevan la bandera de la oposición a algunas partes del mundo y alguna gente le cree
y otros la oposición real, una oposición verdadera, como la que representa María Corina Machado, Antonio Ledesma y otro grupo de personas en lo que está conformado hoy como Soy Venezuela, que es una plataforma política no solamente en Venezuela, de todos los sectores de Venezuela, sino también en el exterior, como Soy Venezuela, Alianza Global. ¿Qué ocurre hoy en Venezuela? Hoy ocurre que hay mucha desesperanza del pueblo, hay mucha decepción y depresión de nuestra gente por la falta de alimentos, por la forma como está viviendo el pueblo venezolano, que nunca estuvo acostumbrado a pasar las penurias que pasamos hoy en día, y hay un grupo de gente buscando nuevamente un diálogo y otro grupo de gente apoyando un narcofraude electoral que evidentemente no son elecciones, como al igual que ocurre en Cuba, no son elecciones, son actos administrativos para reanudar el periodo o el mandato del dictador asesino que hay hoy en Venezuela. Pero también hay la esperanza y los movimientos y la gente reuniéndose y mucha gente trabajando para nuevamente salir a la calle como se hizo en el 2014, como se hizo en el 2016, como se hizo en el 2017, que lamentablemente el mundo entero pudo ver cómo fusilaban a nuestros jóvenes en la calle, pero el pueblo venezolano va a volver a salir a la calle, a salir del régimen. Lamentablemente, y eso quiero que lo sepan quienes lo ven, quienes han enfriado toda esta situación de calle que pone a tambalear el régimen han sido algunas personas que se llaman o dicen ser opositores y no lo son, como hoy pretenden hacerlo nuevamente, buscando un diálogo supuestamente en Puerto Rico, cuando ya tenemos 4 años de diálogo y el resultado ha sido mantener el régimen y oxigenar el régimen y sencillamente seguir en ese juego de poderes o de cogollos o de status quo, donde hay una oposición falsa, de mentira, que vive de ser oposición en Venezuela. Hay un régimen asesino, dictatorial, narcotraficante, terrorista, que aflige y daña al pueblo venezolano. Déjame preguntarte, porque ahí para mí resulta curioso cuando ustedes están mencionando toda la intervención del régimen cubano. Yo lo puedo ver desde Cuba en el escenario, como parte de la escenografía, las dinámicas que se van dando tienen mucho que ver y son repetición de lo que nosotros hemos visto también dentro de la isla. Pero a mí me gustaría escuchar de ti cómo ustedes ven la intervención del régimen cubano en todas esas dinámicas, porque para nosotros es común este manejo que tú hablas de lo que sería el tema de la oposición. En Cuba, de hecho, hay individuos que se han autotitulado oposición leal. Pero yo quisiera, en cuanto a tu visión, ¿cómo es que tú ves la intervención del régimen? ¿En qué elementos, en qué factores, para un poco ir viendo y comparando con la visión que tenemos nosotros? Bueno, primero visualmente. El régimen cubano me refiero. Primero visualmente, cuando tú en una base militar venezolana que debe ser soberana, ves como ahí izada la bandera de la hermana República de Cuba, ya tú sabes que ahí está el castrocomunismo. Cuando tú vas a un registro a poder hacer una venta o una compra y ves que es un cubano quien define, no un cubano por su nacionalidad, sino un personero del régimen cubano y de nacionalidad cubana, quien revisa si se puede realizar ese documento o no se puede realizar. Cuando tú vas a una sede petrolera de Petróleos de Venezuela, hay muchos filtros donde hay personeros del régimen castrocomunista. O sea, no es que nada más que lo vemos de que se sabe que es un guión armado desde La Habana o desde el régimen de La Habana, sino que también en el ejército venezolano hay cubanos mandando. Yo te aseguro que muchas de esas si se quiere, arremetidas contra el pueblo venezolano, muchas de esas fueron ordenadas desde el ejército venezolano por miembros del ejército cubano. Cuando tú ves al presidente de la República, dictador Nicolás Maduro, que viaja en un avión de Habana de Cubana de Aviación, ya tú estás viendo claramente de que es el régimen cubano, ese régimen asesino, ese régimen que ha dañado la vida de miles y miles y millones de personas en Cuba, que penetró Venezuela. Cuando vemos que el Fidel Castro tenía como parte de su visión dominar a Venezuela y no lo logró en los años 60, así como trató de hacer con Angola, como trató de hacer en Sudáfrica, y no lo logró. Vemos cómo, a raíz de la lamentable llegada del señor Hugo Chávez al poder en Venezuela, simplemente se convirtió en un títere del régimen que impera en La Habana, y todo en Venezuela hoy pasa por La Habana para tomar una decisión. Cuando hay problemas en la calle, ustedes ven el año pasado, cuando había manifestaciones en la calle, que la gente salía a la calle a salir del régimen de Nicolás Maduro,
Bueno, tú veías que Nicolás Maduro viajaba Volaba relámpago, inmediatamente. corriendo a La Habana. ¿A qué? A pedir consejos para que quien es su titiritero, como es Raúl Castro, quien es el jefe de ese señor asesino como Nicolás Maduro, Raúl Castro, necesitaba hablar con él para darle órdenes de que siguiera reprimiendo al pueblo venezolano. Pregunta, José Amalio. Se habla mucho, se menciona, por ejemplo, mucho el tema del cártel de los soles y cómo la mafia o todo el crimen ha ido penetrando las instituciones militares con el narcotráfico y todo este tipo de manejo. ¿Ustedes tienen, o sea, es visible o no la intervención de cubanos en todo este tipo de manejo? Porque no sé si ustedes conocen que en los años, a final de los años 80, el año 89, en Cuba hubo una purga en el ejército porque un grupo de generales estuvieron implicados en el narcotráfico. Por supuesto, todo el mundo sabía que Raúl Castro y Fidel Castro tenían que tener pleno conocimiento. Los capos parte de eran aquello, exactamente. Ochoa. Pero al final, exactamente, Ochoa y los hermanos de la Guardia y otros tantos. Pero al final ellos terminaron como lavándose las manos, incluso fusilando a estos individuos cuando ya se vieron completamente descubiertos, ¿no? Ahora, con toda la penetración que tiene el ejército cubano y sobre todo los órganos de la policía política, la seguridad del Estado, dentro de Venezuela, es casi imposible que ellos no estén también implicados en todo este tipo de manejos, más que tienen una experiencia y saben cómo manejar, cómo llevar estas cosas. ¿Tienen ustedes información de que existe esa implicación también o esa parte no hay una información clara? Bueno, es evidente, Alberto, que el capo del narcoestado venezolano es Raúl Castro y el régimen cubano. Maduro, Diosdado Cabello, Reverol, lo que son como Ochoa y como estos generales, eran unos lugartenientes del narcotraficante Raúl Castro. Es evidente que todas las operaciones de terrorismo, narcotráfico, de tráfico de armas que ocurre desde Venezuela está dirigida desde La Habana. Eso no hay ningún secreto para un venezolano saber que está dirigido de La Habana. Lamentablemente, esos que se llaman opositores y que son falsos opositores, les ha costado muchísimo terminar de decir que en Venezuela lo que hay es una invasión del régimen cubano. En Venezuela está invadida por el régimen cubano y parece que le da escozor, les da picazón en la piel decir la realidad que ocurre en Venezuela. Y la realidad es que hay un régimen asesino, que es el régimen cubano conocido internacionalmente como lo que son, un régimen que ha dañado, ha acabado con generaciones en Cuba, que lamentablemente invadió Venezuela y no lo invadió con armas. No lograron sacar un lingote de oro de Sudáfrica. En Venezuela han sacado toda la riqueza, el petróleo, el oro, hacen triangulaciones de medicinas que después aparecen como que están fabricadas en La Habana. Igual hacen con el narcotráfico, con el lavado de dinero, con el tema de los alimentos. Todo lo dirige, lamentablemente, para los venezolanos, el mismo régimen castrocomunista que tiene dañada. No tengo información sobre eso. La exfiscal que salió, Luisa Ortega, ella no ha hecho ninguna mención a este tipo de problemas, ¿no? Fíjate, yo fui preso por la fiscal Luisa Ortega Díaz por emitir opiniones respecto a la podredumbre del Poder Judicial en Venezuela. Yo entiendo que a lo mejor ella tiene derecho a redimir su pena. Todos sabemos quién es Luisa Ortega Díaz. Es la fiscal reconocida por el mundo, afuera, en el exterior. No es mi santo de mi devoción, pero sí, ella ha guardado silencio con relación al tema del narcotráfico en Venezuela y tiene todos los datos del narcotráfico, tiene todos los datos de las torturas a los seres humanos en Venezuela, tiene todos los datos de los desfalcos millonarios que ha generado el régimen en Venezuela. Por eso, yo creo que ella tiene la oportunidad hoy de redimir tanto daño que ha hecho y seguir haciendo las denuncias que está haciendo a nivel internacional, pero sin pelos en la lengua, seguir señalando cada una de las cosas, aunque ella haya formado parte de ello. ¿Ustedes han podido verla a ella personalmente, sentarse cara a cara y hablar este tipo de cosas? Yo soy, bueno, hasta ahora, porque ahorita estoy en el exilio, yo fui hasta hace poco el abogado defensor de la juez María Lourdes Afiuni, una juez condenada por vía de una cadena nacional de radio y televisión por Hugo Chávez, pidiendo 30 años por haber soltado a un banquero que sencillamente era un preso político y tenía más tiempo del que tenía que estar detenido, y ella por una decisión judicial ajustada de derecho lo soltó. Y bueno, yo le pedí 3 audiencias siendo fiscal titular, o sea, en el cargo en Venezuela, a la señora Luisa Ortega Díaz para explicarle y no hacer público
que a la jueza Fini le habían violado en la cárcel y que la sacara de ese recinto, y sencillamente no me quiso atender. Entonces, O sea, ya no ha querido sentarse cara a cara con la oposición. se tiene que haber sentado con alguna gente. Se tiene que haber sentado y, por supuesto, lo está haciendo con alguna gente opositora. Pero ella sabe el daño que hizo. Y yo creo que tiene la oportunidad, la gran oportunidad, de que para nosotros, los verdaderos opositores al régimen venezolano, preferimos que ella haga lo que tiene que hacer hoy en el exterior a andar buscando culpas que ya, mira, ya sinceramente ya ese tiempo pasó. Yo creo que más importante es el futuro de Venezuela que el daño que ella hizo antes. Pero hay una cosa aquí, no sé, que yo creo que es muy importante, y es, ella tiene que tener conocimiento de cómo es todo el tejido que ha ido construyendo el castrochavismo, tiene que saber muchas de las cosas que ellos han estado moviendo, y realmente el punto acá es que estos dos regímenes, que al final es uno solo, el castrochavista, sea colocado en cualquier tipo de foro internacional frente a la comunidad internacional como regímenes forajidos. Porque está ocurriendo algo muy interesante, y me imagino que tú lo has visto. Personas que están condenando a Venezuela, están todavía abrazando a los Castro, a la familia Castro, que son finalmente los que tienen el poder en Cuba. Hace poco la representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, mientras daba un discurso fuerte contra Maduro, iba a La Habana y se entrevistaba con Raúl Castro, y las fotografías eran de sonrisa. Entonces, mientras no se acorrale a todos los elementos de este desastre que estamos viviendo en ambos países, pues ellos siempre van a tener una escapatoria. Y está claro que todavía al régimen cubano no se le ha cerrado todas las puertas, no se ha arrinconado, y eso le permite también seguir ejerciendo esa presión en Venezuela, teniendo en cuenta de que, digamos, oficialmente ellos no tienen una responsabilidad legal en tu país. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro todos los cubanos, los venezolanos y la comunidad internacional es que es el mismo régimen. Es el mismo régimen. Si tú le haces sanciones contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello, ¿por qué no hay sanciones contra Raúl Castro? Es inexplicable. Exacto, es inexplicable que contra todos los que han dañado al pueblo cubano, que son los mismos responsables de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero en Venezuela ponen otros actores en la función, no haya sanciones también. Yo creo que es importantísimo que la comunidad internacional tenga claro que es el mismo régimen, que son los mismos asesinos. Hay una cosa, a mí me gusta llamarlo la tecnología de la represión. Es completamente trasladada de La Habana a Caracas. O sea, estos individuos saben, tienen los mecanismos de cómo romper las sociedades, romper todas las estructuras democráticas. Tú recordarás que muchas personas decían al principio, no, Venezuela no es Cuba, no nos va a pasar. Como dicen hoy en Colombia, Colombia no es Venezuela, y tienen el peligro de un Petro que lamentablemente es lo mismo. Bueno, que gracias a Dios parece que las encuestas van favoreciendo a Iván Duque. Pero en ese sentido, lo que muchos venezolanos no entendían es que esto no es un método que está improvisado, es un método bien estudiado, bien calculado, y que ellos han ido llevando paso a paso. Por supuesto, algunas veces alteran órdenes porque no son en las mismas circunstancias, no son en el mismo escenario, pero saben cómo ir rompiendo la sociedad. En este caso, a mí me llama la atención que muchas veces no se ha hecho ese énfasis del que tú estabas nombrando, de que tiene que irse acorralando a ambos elementos para que ambos sepan las consecuencias que van a tener por todo lo que han hecho y que no pueden seguir, tratando de postergar el fin de ellos mismos, ¿no? O sea, que tienen que entender que ya se les acabó el tiempo. Y ahí yo quisiera entrar en algo que has estado mencionando reiteradamente ahora, el papel de la oposición. Uno de los objetivos que tenemos con este programa es poder ver desde dentro qué nos está ocurriendo, cómo los regímenes van manejando, van forzando a los actores políticos para llevarnos a la posición donde ellos quisieran. Lamentablemente algunos lo han permitido, otros no lo estamos permitiendo, pero de todas formas el forcejeo es fuerte porque, como decía, ellos saben cómo hacerlo. A mí me preocupa, y hace unos días leía un artículo, una hipótesis que lanzaba el analista Moisés Naim sobre la posibilidad de Raúl Castro de vender a Maduro. O sea, por supuesto no decía al chavismo, decía específicamente a Maduro. Y yo creo que hay que tener en cuenta que el régimen cubano sabe que de perder Venezuela lo pierde todo. Mira, mató a Chávez. Fidel Castro mató a Chávez. Estaba enfermo, lo terminaron de matar en La Habana. Si fue capaz de matar a Chávez,
porque posiblemente le podía quitar un liderazgo en La Habana o podía hacer las cosas por su cuenta, no le importa para nada vender a Maduro. O sea, mientras Venezuela le sea rentable al régimen cubano, va a estar allí. Mientras Venezuela le tenga costo político, le genere inestabilidad al régimen cubano o simplemente ya no le interese, yo estoy seguro que Raúl Castro, así como mató a Ochoa, Fidel Castro, que era su compadre, tengo entendido, así como lo fusiló. No, uno así, de estos mellizos que eran de la guardia era como sus hombres élites. No, pero vamos atrás. Así como a Che Guevara, Che Guevara lo dejó. Así como han hecho eso, mucho más fácil es salir de ese operador político que tienen en Venezuela como es Nicolás Maduro. Ahí, ¿cómo tú ves el papel y el rol de la oposición? Porque a mí me parece, cuando veo todos estos supuestos diálogos, todos estos llamados a usar herramientas que funcionan en democracia, pero evidentemente no funcionan en este tipo de regímenes y menos con cortes totalitarios, como el castrochavismo. ¿Cómo es el rol que tú ves de la oposición? Porque me parece muy preocupante seguir vendiendo la idea, y en ese sentido hay una total consonancia entre el discurso que ha tenido tu grupo, el nuestro en Cuba se llama el Foro por los Derechos y Libertades, que planteamos desde un principio, cuando vino todo el cambio de agenda con el presidente Obama, planteamos un principio que no funcionaba, que con estos regímenes esa visión de que un buen día les va a llegar un rayo de luz y se van a convertir en seres, no existe. O sea, eso no existe. Sin embargo, estamos viendo la insistencia de algunos sectores y actores políticos tratando de crear la fantasía de que hay una posible salida por esa vía. ¿Cómo tú estás viendo eso? Mira, lamentablemente en Venezuela se dice como un refrán popular, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Lamentablemente ese régimen exportado desde La Habana a Venezuela logró filtrar a muchos señores que hacían actividad política y que luego eran opositores, pero muchos de ellos están encochinados, embarrados del tema de los manejos económicos del régimen. Muchos de ellos manejan bonos de la deuda venezolana, muchos de ellos manejan, o el régimen tiene informaciones sobre ellos de manejo de dinero, muchos de ellos han tenido contratos con cuando la bonanza económica en Venezuela, cuando estaba Hugo Chávez y el precio del petróleo pasaba los $100, tuvieron contratos con el régimen. Y entonces ahora hay una gente que tradicionalmente dice haber sido opositor, que oxigenan al régimen, buscan diálogo y le generan a la gente esa falsa ilusión de que un día vamos a ir a las urnas electorales, vamos a depositar el voto, eso se va a contar limpiamente y Nicolás Maduro le va a entregar la banda presidencial en el hemiciclo de la Cámara, de la Asamblea Nacional al presidente que ganó legalmente. Eso en Venezuela es imposible. Eso es absolutamente falso. Eso no va a ocurrir mientras esté el castrochavismo dominando la República en Venezuela. Tenemos que estar claros que quienes están haciendo esos esfuerzos, como llaman ellos, unos esfuerzos, y que juegan en todos los tableros significa vamos a elecciones, vamos a seguirle el juego al régimen. Allá está una gobernadora de estas que pusieron a ganar en las elecciones de gobernadores, cuando pedimos que no, que se fueron a juramentar ante una Asamblea Nacional Constituyente ilegal e inconstitucional. Entonces, el tema opositor en Venezuela es el siguiente. Hay unos señores que dicen ser opositores, pero que bailan el son del régimen, y otro grupo que realmente somos opositores, que buscamos la salida del régimen, y estamos claros que no es por la vía electoral, porque en Venezuela, igual que en Cuba, no hay elecciones. Ellos llaman elecciones a un acto administrativo para mantenerse en el poder. Eso, mire, y en Venezuela, imagínense ustedes, es un país donde no hay gas, donde no hay agua, donde no hay medicina, donde no hay comida, un país donde la gente está muriendo de desnutrición, donde los niños nacen y mueren en los hospitales, donde la dignidad del ser humano se acabó, se agotó en ese país, donde a cualquier persona la roban y la matan por un celular y no pasa nada, ni la policía lo persigue. Es el país con el sistema electoral más moderno del mundo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ese sistema electoral simplemente es vulnerable, un sistema electoral electrónico que lo maneja desde el CNE. La señora Tibisay Lucena, por cierto, sancionada ayer por Suiza. Yo a lo mejor estoy cometiendo una equivocación al decir esto, pero que yo recuerde, que haya visto, en los dos momentos que Suiza ha dejado la neutralidad como país neutral perpetuo, como ha sido Suiza, ha sido primero a favor de Mandela, a favor de la liberación de Nelson Mandela, y ahora con estas sanciones a esos delincuentes que arruinaron a Venezuela, tienen a la gente muriendo de hambre,
Y ahora, el día de ayer, Suiza dicta sanciones económicas contra estos ciudadanos. No sé cómo ocurre exactamente, y quiero que me expliques. La credencial para la votación, creo que le llaman ahora, es el mismo carné ese de la patria que están mencionando tanto el régimen, o son distintos la forma que... La credencial para votar en Venezuela es esto, que es un desastre que en el siglo XXI un país tenga una cédula que es como una copia a color, no tiene ningún tipo de seguridad. Esta cédula mañana pueden producir 15.000, 20.000, 2 millones, entregársela a un iraní, a cualquier persona, como lo han venido haciendo en la identificación, y con esto, y haber estado inscrito en el registro electoral de Venezuela, es que la gente puede ir a votar. ¿Qué pasa con el carné de la patria? El carné de la patria es un censo político que ha generado el régimen para, si se quiere, sobornar, extorsionar al pueblo, los alimentos, que no tiene, exactamente, que el pueblo que no tiene posibilidades de conseguir comida, decirle que si tiene el carnet de la patria va a conseguir comida, que si tiene el carnet de la patria le van a dar un bono de que la muchacha... Imagínense un país como está del revés, los valores de Venezuela, que la revolución, supuesta revolución que tenemos en Venezuela, cuando una adolescente sale embarazada, entonces por el carnet de la patria le dan un bono por salir embarazada. Algo que no es lo normal en el mundo. Lo normal es que la gente se forme, llegue a una edad ya adulta, de juventud, y pueda tener sus hijos en una posición distinta. No, en Venezuela, si tienes 14 años y sales embarazada, el gobierno te da un bono alimenticio con ese carnet de la patria. El carnet de la patria es sencillamente el chantaje político, el chantaje al hambre, el chantaje a la pobreza, el chantaje a la miseria. Y entonces, cuando la gente va a votar, que tiene que hacer una cola por el CNE con este único documento, esté vencido o no, que es la cédula de identidad venezolana, que como ya vieron, cualquiera la puede falsificar, en cualquier momento la puede sacar, no tiene nada de seguridad. En el siglo XXI, un país que fue un país petrolero, una potencia petrolera del mundo, tienes este papelito como identificación. Cuando la gente va a votar y va a pasar para el centro de votación, que generalmente son colegios, resulta que afuera hay algo que llaman el punto rojo. Y como en todas partes, hay gente ahí que está con el régimen y conoce a la gente que va llegando allá y llaman a la gente de la cola, pase por aquí, presenta tu cédula, presenta el carnet de la patria y después si votas, te regalamos comida que tenemos aquí. O sea, es la banalización. Todos esos mecanismos yo recuerdo que el PRI en México logró controlar mediante supuestas elecciones durante 70 años y cada vez que había un proceso, de todas formas tenían la mayoría. Y bueno, en algún momento le llamaron la dictadura perfecta, ¿no? Tenían pleno control sobre el proceso electoral. Y por supuesto en condiciones mucho más ligeras de lo que están viviendo ustedes. En el caso de Cuba, el fraude es realmente, o sea, el gesto, el acto de ilusionismo es espectacular, porque incluso se votan 600 y tantos supuestos diputados para el mismo número de puestos. O sea que realmente ni siquiera las personas van a elegir uno u otro, sino que nada más son los candidatos. Y proponen ellos lo que le llaman los paquetes electorales, donde ellos te ponen el paquete y usted sencillamente va a depositar una boleta para decir si aprueba o no ese paquete o esos supuestos diputados, y solamente puede ser removido, esa plancha, pues. Exactamente, esa plancha, y solamente puede ser removido alguno y sustituido por otro que ellos escogen si no alcanza el 50%. Y todavía hay gente que va a votar en eso. No, y todavía hay gente que dice que por ahí hay una vía para lograr un cambio. Por ahí no existe la vía. Eso fue, te digo, dentro de la agenda del presidente Obama, se suponía que uno de los mecanismos que teníamos que explotar nosotros los cubanos para lograr un cambio. Como tú sabes que algunas veces se dice desde algunos actores políticos de la comunidad internacional, pasos positivos. Entonces, esto es un engaño y participar en esto simplemente es avalar toda esta dictadura de todos estos años y permitirle que se extiendan en el tiempo, y sobre todo ahora Raúl Castro, que está transfiriendo el poder de él a su hijo, el coronel Alejandro Castro Espino. Bueno, es una transferencia de la monarquía castrocomunista de Cuba, se le pasa el poder. Sencillamente van a un acto administrativo y algunos cubanos irán a votar porque le van a ofrecer que le van a dar comida o porque tienen que ir a votar porque si no lo van a votar el trabajo, cosas como lo que ocurre en Venezuela. Ahora, en Venezuela es electrónico, es el mismo plan, pero electrónico. Y te digo, eligieron a la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros llamamos Asamblea Nacional Constituyente cubana e ilegal, y la empresa
que hace, que suministra las máquinas electorales con que hacen la trampa en Venezuela, dijo desde Londres que había al menos 1 millón de votos manipulados electrónicamente ese día. Pero además, la Reuters, una conocida agencia de noticias a nivel internacional, señaló que la diferencia no era de 1 millón, que era de 5 millones de votos. Y todos los venezolanos estamos claros en eso, porque vimos cómo estaban vacíos todos los colegios electorales, donde la gente tenía que votar, pero ellos sacaban, en donde habían 2 personas en la cola durante todo el día, sacaban ahí casi todo el cuaderno electoral de votación a favor de ellos. Entonces, es un fraude. No hay manera de que la comunidad internacional siga pensando que con mecanismos, si se quiere, legales, que con mecanismos de buena fe podamos salir de estos regímenes. Y una pregunta, se está dando, ha sido, yo no lo he visto, pero quizás se da, ¿se ha podido dar un debate dentro de la oposición o quienes también se autotitulan como opositores sobre este tipo de temas? Porque a mí me parece que primero sería interesante un buen debate a lo interno, pero también de cara a la ciudadanía, a los venezolanos, para que los venezolanos puedan distinguir claramente qué es lo que está pasando y cuál es la dinámica que está ocurriendo en la oposición. Porque te menciono algo, a nosotros en Cuba nos ha ocurrido, y lo he visto también en el caso de ustedes, que quienes tenemos una posición vertical en contra del régimen, muchísimas veces somos tildados de intolerantes, radicales, es gente con la que no se puede dialogar, con lo que no se puede hacer política. Y la otra parte que sí que está dispuesta a entrar en estos juegos, entonces tiene más reconocimiento. Son moderados. Exacto, es más abrazada. O sea, son los tipos más claros, supuestamente, pero mientras sigan haciendo el juego, sigue el régimen mandando. Pero la mayoría de las veces, en Cuba lamentablemente no hay la posibilidad de que el pueblo pueda ver estas cosas, pero la mayoría de las veces cuando uno habla con personas en la calle, saben perfectamente bien cuál es el talante de los Castro, y si uno explica, ellos entienden y escogerían claramente hacia dónde se quieren mover. Yo vi que hace un tiempo atrás se hicieron algunas encuestas y María Corina salía como la persona que sería más votada, pero se está dando ese debate, José Amelio, al interior de la oposición y de alguna forma de cara a la opinión pública venezolana, ¿o no se está dando? Precisamente creo que 20 Venezuela y María Corina y Antonio Ledesma se retiran de la MUD precisamente porque era imposible el debate. Era sencillamente que se imponían los criterios por supuestas mayorías acomodaticias, mayorías de esas que tú estás hablando que son moderados, cuando en Venezuela y en Cuba no se puede ser moderado con quien ha matado a tanta gente y con quien ha dañado tanto la vida de la gente. Yo creo que esa acusación de radicales más bien enaltece a quienes efectivamente luchamos contra el régimen de frente, diciéndoles las cosas como son, y no aquellos que tratan de ese doble juego, de andar hablando con quienes están matando a tu vecino, de hablar con quien no le importa que los niños mueran de hambre, con quien no le importa que la gente coma basura de la calle, con quien no le importa que los venezolanos estén huyendo despavoridos al mundo, que ya se habla de más de 4 millones de venezolanos afuera en el exterior, huyendo para no morir en la hambruna que hay en Venezuela, y tienen contratado, por supuesto, también a personeros de agencias de encuestas que dicen que no hay hambruna, que sencillamente María Corina no aparece en las encuestas, cuando evidentemente es la que está de primero en la encuesta, pero no como candidata, sino como líder opositora en Venezuela, cuando te dicen que la inflación no es tan alta como la gente piensa, pero lamentablemente lo podemos ver. Mira, yo llegué aquí a Miami hace 6 meses. Yo soy fumador, pues, espero en algún momento dejar de serlo, pero por decirle un número para que la gente lo pueda entender, una caja de cigarros costaba 7.500 bolívares hace 6 meses. Hoy cuesta 180.000 bolívares. ¿Cómo es posible que una encuesta le diga al mundo que en Venezuela no hay hiperinflación? ¿Cómo es posible que salga el psiquiatra Jorge Rodríguez a decir que en el país la gente es uno de los países donde más se ha luchado contra el hambre y que estamos ganando la batalla contra el hambre? Aquí no hay hambre. En Colombia no hay hambre. En Argentina no hay hambre. En Venezuela hay una hambruna, la gente está muriendo. Una pregunta, ¿tú ves la posibilidad o está ocurriendo ya en este momento que desde la comunidad internacional empieza a brindársele
también más atención al discurso de ustedes, o estás viendo que se está manteniendo más el enfoque de la otra? Yo creo que la comunidad internacional está clara de cuál es el discurso que es. El Grupo de Lima efectivamente tiene el mismo discurso que nosotros. Las sanciones son en base a la fuerza que ha puesto nuestro equipo, nuestra gente, para que se den las sanciones. Porque si es por el lado, ese opositor que viaja, que se reúne en hoteles, esos que andan feliz de la vida mientras la gente muere de hambre, ellos vinieron a los Estados Unidos a pedir que no se hicieran las sanciones. Declaraban desde Venezuela que las sanciones eran contra el pueblo venezolano. ¿Cómo va a ser contra el pueblo venezolano? Son directamente, son personales contra quienes han saqueado a un país. Pero venían a hacer lobby aquí en los Estados Unidos, esos falsos opositores, a decir que no se aplicaran las sanciones, y se aplicaron las sanciones. A pedir que no se hicieran todas las sanciones contra los bonos de Venezuela, porque ellos tienen bonos, lamentablemente, y se hicieron las sanciones contra los bonos. Entonces, yo creo que a ellos se les permite la pantalla, la cámara, la fotografía, la publicidad, pero que realmente la comunidad internacional está clara de cuál es el verdadero tema que hay en Venezuela y cuál es realmente la oposición venezolana. El resto no es una oposición, son que se dicen ser opositores. Y a veces la gente reclama y dice, pero ¿por qué te enfocas tanto en ello? El enemigo está en la acera de frente. No, señores, el enemigo es también el que baila con el régimen. El enemigo es el que vive en contubernio con un régimen asesino en Venezuela. El enemigo es quien ve cómo la gente muere de hambre y ellos andan diciendo que no quieren injerencia humanitaria internacional, sino un canal humanitario. Son los que dicen que ellos siguen pensando en que la vía electoral es la que es la salida en Venezuela y la vía democrática. Oye, no, la salida del régimen de Nicolás Maduro y de los Castro no es con una elección. Lamentablemente ese discurso prolonga la vida. Prolonga la vida porque ellos, si saben hacer algo, es ganar tiempo e ir sorteando los tiempos de tormenta para después, a mí me gusta siempre decirlo, yo lo nombro eso, estabilizar el desastre. Ellos saben estabilizar el desastre y de alguna manera es lo que hemos ido viendo en Venezuela. 60 años y 20 años estabilizando el desastre. Voy a revisar a ver algunos comentarios para algunas preguntas. Bueno, hay algunos comentarios referentes al tipo de... Hay uno por acá que dice, la dictadura de Cuba y Venezuela se financian con todo tipo de operaciones, tienen y hay capital, la logística, hay que atacar ese flujo de dinero con sanciones económicas. Entonces, y es lo que viene ocurriendo. Ahora, yo sí quisiera, como venezolano, como afectado del régimen cubano, siendo venezolano, que también se le aplique sanciones al régimen cubano, a los personeros del régimen cubano. ¿Hasta cuándo los Castro pueden pasearse por el mundo, disfrutar por el mundo, mientras son los generadores de cosas como las que están ocurriendo en Venezuela? Nosotros hemos pedido, José Amalio, que hacia Cuba hay sanciones, pero sanciones de manera general. De hecho, gracias a Dios, el presidente Trump habilitó y empujó que esas sanciones empiecen a cumplirse, porque con la administración anterior se había propuesto ir vaciando de contenido esta situación. Pero hemos pedido que las sanciones tengan también, igual que ustedes, nombre y apellido. Así es. Porque no lo tienen. Y es importante que los Castro sepan que ellos y su familia tienen que pagar por todo lo que han robado y toda la corrupción y todo el desfalco que le han ocasionado a ese país. Las vidas humanas. Las vidas humanas. Entonces, bueno, hay varios amigos por acá. Nio Palomino, Giovanni Soto, Emma Gómez Viamontes, darle las gracias a todos ellos por estar conectados y mandando las preguntas. Tony Sosa, bueno, principalmente son comentarios, hay algunas preguntas, pero el tiempo ya se ha ido acabando. Pero no importa si las preguntas son negativas o lo que sea, como sea. Sí. No, pero bueno, ha sido principalmente sanciones, hablando de las sanciones, también o sea, dándonos ánimo para la lucha. Yo quisiera, antes de terminar, algún comentario de cara, por ejemplo, a lo que vamos a vivir ahora próximamente a la cumbre de Lima y los tiempos que vienen, que se avecinan, que sabemos que van a ser bastante movidos. ¿Cuál es tu perspectiva en el mediano plazo? Bueno, yo lo que espero es que, así como Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, no puede ir a Perú, también no debiera poder ir ningún representante del régimen cubano. Esas son las diferencias que no pueden seguir existiendo. Todavía no se sabe, porque se ha comentado de que quizás Maduro se aparezca con Evo Morales o con Raúl Castro. Ojalá. Yo como venezolano quiero que Nicolás Maduro vaya allá, porque si realmente en Perú hay una democracia y dijo usted no puede entrar aquí, él no va a poder entrar ahí. Y ya que la fiscal general de la República, con la que dije ahorita que no es santa de mi devoción, pero que está redimiendo sus penas, haciendo lo que está haciendo, pidió una orden de captura internacional
y ya hay citado a Nicolás Maduro y a ella para un antejuicio de mérito, yo espero que el gobierno democrático de Perú, un país donde todavía se mantiene en la cumbre, aunque el presidente de la República haya renunciado y tiene todo constitucionalmente, si se quiere, andando para que se mantenga la democracia, yo creo que si se le ocurre al señor Nicolás Maduro llegar a Perú, creo que vamos a tener muy buenas noticias para Venezuela, porque espero que el gobierno peruano simplemente detenga al dictador asesino, carnicero, como ha sido llamado a nivel internacional, violador de los derechos humanos, genocida, como lo es el señor Nicolás Maduro. Vamos a ver en el caso de Cuba qué ocurre. La cumbre anterior, Raúl Castro fue como la estrella con Obama y se apareció, descargaron una turba de individuos que ocasionaron disturbios, golpearon, hicieron todo. Y Chávez casi que se le arrodilla a Obama y le regaló un libro y se abrazaron. Sí, esa fue una anterior. O sea, yo creo que esas cosas no pueden seguir ocurriendo. Que asesinos, dictaduras, genocidas, como lo son los Castro, como es el chavismo en Venezuela, puedan convivir con quienes son realmente demócratas. Porque independientemente de los errores, como creo que en absoluto hubo muchos errores de la administración Obama en el tema Cuba, y si se quiere ablandó la situación con Cuba y con Venezuela, creo que efectivamente es un demócrata. Pues son personas que llegan a la presidencia a trabajar por su país, que tienen una sola reelección, después de la elección dejan la política, dejan eso en manos de los otros políticos y no como estos que se pretenden, y lo han hecho, eternizarse en el poder. Yo creo que ya está bueno que la comunidad internacional actúe de forma tan diplomática o tan política con quienes asesinan a un pueblo, con quienes acaban con los valores de un pueblo, con quienes acaban con generaciones enteras, como ha ocurrido en Venezuela. Hoy, Venezuela era reconocida, y te voy a decir algo así, si quieres, puede ser que suene superfluo, pero Venezuela era reconocida en el mundo. Una de las cosas era por las mujeres tan bellas que hay en Venezuela, por sus jugadores de béisbol, que han sido estrellas de béisbol a nivel internacional. Yo creo que van a pasar varias generaciones para que volvamos a tener mujeres de esa belleza con Venezuela, porque con niños desnutridos y jugadores de béisbol con esa destreza, porque con niños desnutridos, como está el pueblo venezolano hoy, ese daño lo está ocasionando el régimen. Vamos a ver qué pasa. Castro-madurista. Yo espero que pronto logremos tirar a estos individuos, salir de ellos. Y bueno, sin temor a dudas. Gracias por venir al programa. Y sin temor a dudas, hay que derrocarlos. Nos vemos en un próximo programa. Vamos a ver cuándo te invitamos de nuevo de más castrismo para qué, más chavismo para qué. Y en Lima veremos qué pasa, porque hay que darle duro a ellos para que sientan que el pueblo al final es quien impone. Gracias. Amén. Gracias. Y pronto saldrán del poder. Gracias. Yo le pongo dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo dedo. Por eso yo le pongo dedo. Yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo. Yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo. Yo le pongo dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo dedo. Por eso yo le pongo dedo. Yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo. Yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo. Yo le pongo dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo dedo. Nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas